Amables oyentes, queridos hermanos en Cristo, nuevamente vamos a leer la palabra de Dios para buscar ayuda y alimento para nuestras almas. Hoy vamos a hacer un breve comentario sobre la reina Esther. Y para ello vamos a leer en el libro de Esther, antes del libro de Job, este libro de Esther, y vamos a leer el capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 8 hasta el 10. Dice así: Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella, es decir, Esther, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Pasamos al versículo 15 y vamos a leer hasta el final del capítulo, desde este versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Dice en 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 8, son palabras de Ana, la madre de Samuel, en su oración. Dice así: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha levantado del polvo, del muladar del pecado. Nos ha sentado a nosotros con los príncipes
y vamos a heredar un lugar de gran honor en la casa del Padre. Esther es el segundo libro de los 2 libros que llevan el nombre de una mujer en la Biblia, siendo el primero Ruth. Ambas mujeres han demostrado tener, leyendo el libro de Ruth y Esther, sacamos este resumen, que ambas mujeres han demostrado tener firme decisión, con un hermoso ejemplo de una fe valiente, con el sacrificio de sí mismo, inclusive, en favor de otros. Con la diferencia que mientras Ruth, siendo una mujer pagana, porque era una mujer pagana Ruth, se dirige a la tierra de Judea, pero Esther, siendo judía, permanece en tierra pagana, en Babilonia. Además, es interesante notar que estas 2 mujeres hallan gracia ante personajes importantes, hecho que manifiesta un dulce temperamento y hermosa humildad que caracterizaba a ambas mujeres. Ruth halla gracia en ojos de Booz. Así se lee en el capítulo 2 de Ruth, versículo 10. Ella, Ruth, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y Esther, nuestro personaje que estamos analizando, halló gracia en ojos de Hegai. Hemos leído eso en el capítulo 2, el versículo 8, que Esther halló gracia en los ojos de Hegai y también en los ojos del rey. En el versículo 17 dice así: el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia. Ambas mujeres hallaron gracia ante estos personajes. Ahora, las 2 mujeres son elevadas a lugares de honor. Ambos libros, tanto Ruth como Esther, hablan de redención, con la intervención de Dios a favor de cada una de estas mujeres virtuosas que confiaron en Él. Eso es maravilloso. Haciendo un ligero comentario del libro de Esther, he leído yo algún comentario de algún hermano que dice que Esther es el libro más extraño de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es el libro más extraño? Porque en él no hay mención de Dios. ¿No va a hallar usted la palabra Dios? No hay mención de Satanás. Un contraste con el libro de Job que le sigue a Esther, donde se menciona a cada momento a Dios y lo que hace Satanás. Aunque los movimientos de Dios y de Satán son bien visibles en el libro de Esther. Tampoco hay mención de oración. En el momento más apremiante, el pueblo de Dios que está allí no hace oración, o al menos no se menciona. Tampoco hay mención de alabanza y de gratitud a Dios. Aunque tanto la oración como la alabanza se sugieren leyendo el capítulo 4, verso 3, verso 16 y el capítulo 8, versículo 15 al 17. Con todo esto, ningún libro de la Biblia manifiesta tan claramente el cuidado de Dios y cómo interviene el Dios de la gloria a rescatar a su pueblo. Él está sobre todos los acontecimientos, fiel a su pacto y a sus promesas. Por otro lado, el pueblo de Israel, el pueblo estaba en Babilonia, cuando debía estar en Judea, pues los 70 años de cautiverio se habían vencido
y Dios había abierto el camino para que volvieran a su tierra. Una parte pequeña en comparación a todo el pueblo había vuelto, había retornado, había regresado y ya se encontraba en Jerusalén para reedificar el templo y la ciudad donde Jehová había puesto su nombre. El libro de Esther relata acontecimientos posteriores a los días de Esdras y Nehemías. Una gran parte del pueblo había preferido quedarse en Babilonia, pues ya se habían establecido allí y materialmente les convenía quedarse en Babilonia. Así que podemos señalar que este pueblo no se encontraba en su lugar, en el lugar donde Dios quería verlo. Qué triste es cuando creyentes o asambleas ya no están en el lugar que Dios quiere verlos. Cuando el Señor ya no está ocupando tampoco el lugar, el medio de ellos, en el medio de ellos. Por lo tanto, a pesar de que Dios les ama al pueblo que está en Babilonia y cuida de ellos, Dios no se identifica abiertamente con ellos. Y esto ocurre cuando los hijos de Dios no estamos en nuestro lugar. Se apartan y están en lugares para ellos cómodos, mezclados en la política, mezclados en las organizaciones de este mundo. He ahí la explicación de la amarga disciplina permitida, como en el libro de Ruth, el capítulo 1. El que ha leído Ruth sabe la disciplina que Dios tuvo que ejercer sobre Elimelech, sobre Noemí, su esposa, y sobre sus dos hijos, Malón y Kelión. Dios los disciplinó, y de hecho que es por eso que no haya mención de Dios, que no haya mención de la oración y de la alabanza, pues estas cosas, Dios, la oración y la alabanza, están vinculadas con el lugar donde Dios ha puesto su nombre. Dice en el Salmo 137, verso 4, que es un salmo de los cautivos que estaban en Babilonia, dice que los babilonios les pedían que canten esos cantos que ellos cantaban a Dios. Y ellos dijeron en este Salmo 137, 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Claro. El que alababa y cantaba a Dios con tanto regocijo en el ambiente mundano no puede hacerlo. Ahora, hablando de Hadasa o Esther, le tenemos que leer el capítulo 2, verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Hadasa es su nombre en hebreo y significa mirto o arrayán. Y este arrayán es simbólico de la gracia y hermosura, un nombre expresivo de la virtuosa doncella. Los que hemos conocido o tenido la oportunidad de conocer el arrayán, qué belleza es la planta y qué sabroso es su fruto, el fruto del arrayán. Y Esther es su nombre persa o caldeo y significa estrella, nombre sin duda de distinción y honra. Se nos presenta a Esther como una doncella sencilla, amable y obediente, criada por Mardoqueo, pues sus padres, dice, habían muerto ya en la tierra de su cautiverio. Sus rasgos virtuosos, la hermosura y gracia de su carácter, a la par de su hermosura física y su prudencia, su sumisión y valentía, le abrieron el paso a la posición de reina, hasta llegar a ser reina. Y desde el trono, ella, Esther, desplegó una actividad tan valiente como llena de prudencia
a la vez con la decisión del sacrificio de sí misma, que resultó en bien duradero para el pueblo de Dios. Es sumamente interesante el hecho de que Esther, esto me llama la atención en el capítulo 2, versículo 15, dice que Esther ninguna cosa procuró de todos los adornos y mejunjes que le daban a las doncellas, que eran las que iban a llevar como posibles candidatas a ser reina. Dice que ella ninguna cosa de esas que Hegai, el eunuco, daba a las mujeres, ninguna de esas cosas ella procuró. Qué interesante esto, ¿no? Es interesante ese dato. Ella rehusó ornamentos superfluos. La belleza está adentro y de ahí se proclama, se irradia hacia afuera. Su hermosura fue un reflejo de su carácter virtuoso y de su espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Así dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Y terminamos nuestro pequeño comentario hablando sobre el hombre que no se inclinó ante el príncipe Amán. El tío de Esther, Mardoqueo, siervo a la puerta del rey, no se inclinó ante Amán el agageo, ni le hizo reverencia, y esto causó el enfurecimiento del agageo de Amán y su intención de destruir a toda la nación judía. Si usted lee el capítulo 3, versos 6 al 11, va a encontrar eso. Se enfureció porque este judío no se inclinaba ante él y quiso destruir a todo el pueblo judío. Amán, sin duda, era un descendiente de Agag, rey de Amalek, figura de la carne. Dios había ordenado a Samuel y sobre todo al rey Saúl que destruya a Amalek, aún los niños de pecho, que no deje nada, que mate todo. Pero dice que Saúl contravino a Dios y perdonó la vida al rey Agag, rey de Amalek. Tuvo que descuartizarlo y matarlo el profeta Samuel. De Amalek se nos dice en Éxodo capítulo 17 estas palabras: Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esto explica claramente por qué Mardoqueo, fiel a lo que Dios quería, no se inclinó ante Amán, el agageo. Es muy interesante notar que Mardoqueo era benjaminita, de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que era Saúl, y no solo eso, era un descendiente de Cis, dice la Escritura, el padre del rey Saúl, así dice en el capítulo 2, verso 5, pero muy diferente a su antepasado, a Saúl. Saúl perdonó la vida al agageo. Mardoqueo no tuvo consideración con el agageo. A este hombre que rehusó inclinarse ante la malecita, Dios le ensalzó e hizo que todos se arrodillaran delante de él. Él fue el hombre a quien el rey honró. Hay que leer el capítulo 6, los versos 7 al 9. Y aquí Mardoqueo es una hermosa figura de Cristo, quien, dice la Biblia, hablando de Cristo, ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, y Dios le ungió y le exaltó hasta lo sumo, como dice en Hebreos 1:9 y en Filipenses 2:9. Este Mardoqueo, descendiente de Cis, no se inclinó, no hizo reverencia al enemigo, al agageo, a la carne.
Que Dios nos ayude, que podamos de esta pequeña meditación sacar lecciones que nos ayuden a vivir la vida cristiana conforme a los deseos del Señor.